Buenas noches, bienvenidos a una entrevista más en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa. Esta noche hablaremos sobre la situación de derechos humanos en el país y es que el pasado mes de octubre, José Apolonio Tovar Serrano fue elegido como el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, cargo que desempeñará hasta octubre del año 2022. El procurador Tovar Serrano es abogado y hasta antes de su nombramiento se había desempeñado como juez de lo civil en San Vicente. Su elección obtuvo finalmente el respaldo de 57 votos, dentro de los cuales tenemos que contar los apoyos de los partidos FMLN, Arena y PDC. Su elección, tenemos que decir, Saúl, no fue fácil. Como recordaremos, en el proceso el procurador fue señalado por sus vínculos con el FMLN y también dentro del debate estuvo mencionados los procesos judiciales que tenía abiertos. Así es. Y hoy le corresponde ser el portavoz de la defensa de los derechos humanos en el país, Karen. Un país que adolece de justicia, sin garantías para una vida digna a su población. Lo decimos porque la criminalidad desplaza forzosamente a los salvadoreños fuera de las fronteras. Sigue pendiente también la reparación a las víctimas de los crímenes durante el conflicto armado. Además, la comunidad internacional ha urgido a revisar la legislación sobre aborto en el país y la protección de la población LGBTI. Así es que damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, como ya lo decíamos, Apolonio Tovar. Bienvenido, Procurador. Gracias por esta entrevista. Bueno, buenas noches a ambos y al pueblo salvadoreño. Realmente es importante que podamos compartir con el pueblo y con ustedes que permiten estos espacios para que conozcamos sobre el trabajo que estamos realizando y lo que tenemos previsto para la institución. Muy bien, Procurador. Una de las principales críticas que usted recibió durante el proceso para ser nombrado Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos fue su vínculo con el partido FMLN, precisamente en un momento en el país en el que se discute la independencia de los funcionarios que toman decisiones desde la institucionalidad pública. Particularmente la crítica que se hacía es porque usted, según información de Hacienda, financió al FMLN en el año 2016 con una suma de $1,730.88 y nos gustaría saber con qué objetivo se produjo esa relación, cuál es su vínculo con el partido de izquierdas. Bueno, realmente, con pena debo decírselos, yo tenía entendido que la entrevista era para hablar de trabajo, para hablar de lo que hemos hecho en la Procuraduría, para hablar de lo que tenemos previsto para el futuro en la Procuraduría, porque ese es un tema que, si bien tiene razón en lo que has leído y lo que has expuesto, es un tema que ya hemos abordado, ya he explicado, lo he dicho en conferencias de prensa, en diferentes medios, y honestamente quisiera brindarle a la población la posibilidad de que hablemos del trabajo de la institución, que hablemos de lo que tenemos previsto, porque es recurrente la pregunta, y ya lo hemos hablado, hemos abordado. No tengo vínculos con el partido, ha sido en una cuestión, una relación laboral. Eso de etiquetarme como financista, eso es una palabra exagerada de mi punto de vista. Financista es una persona que tiene dinero y no sabe en qué invertir y decide hacerlo en esta o en otra área. Podríamos decir que en política financista puede ser don Nicolás Alume, que le prestó o le donó, o no sé qué figura utilizó con el expresidente Mauricio Funes. Ese podríamos decir que un financista financió un proyecto político, pero... ¿Y cómo le llama usted a la persona que ha donado una cantidad de dinero a un partido político? Mira, cualquier cosa, menos financista en mi caso, y te voy a decir por qué. Como ya lo he dicho en diferentes oportunidades, ese dinero se descontaba de mi salario, porque yo fui empleado de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo, no he sido empleado de ningún partido político. Sin embargo, cuando fui contratado, fui designado a una fracción, y fue a la fracción que tú has mencionado. Y dentro del reglamento, si quieres, había esa disponibilidad que si se permitía colaborar, y yo dije que sí. Pero eso, ¿crees tú que esa cantidad puede financiar un proyecto político? ¿Crees que esa cantidad puede decir un candidato, con esto voy a financiar mi campaña y voy a lograr una... No, esto no. No sé en qué lo utilizaron, no podría mentir, no sé, a lo mejor puede haber sido utilizado en papelería, en cuestiones de mantenimiento de la oficina, en café, no sé.
Pero usted entonces dice que, y la pregunta va orientada a eso, a que usted pueda explicarle a la población qué representan esos $1.700. Usted ya está explicando de que no lo hizo en función de ser un militante del partido, sino que trabajó para la fracción del FMLN y de ahí se descontaba. No. Yo no he trabajado por la fracción del FMLN. Yo trabajé para la Asamblea Legislativa. Asignado a la fracción Asignado a la fracción del FMLN. Hay fuentes cercanas, y con esto también tratar de profundizar el tema, cercanas a usted, que le conocen, y quisiera que usted reaccionara a esto, que han señalado que la beca que usted obtuvo del FIAP para estudiar en España lo hizo a partir de una recomendación de la personería del FMLN. ¿Es eso cierto? Totalmente equivocado. Me lo hicieron ver en la entrevista que tuve en la Asamblea Legislativa cuando era candidato. Y eso es tan equivocado como que yo sea astronauta. Porque yo invité a la persona que lo dijo a que buscara en los documentos, en el expediente, si eso es cierto. Porque, gracias que me lo preguntaste ahora porque lo voy a traer, la persona que me dio una recomendación para asistir a esa beca es el actual vicepresidente de la República. Fíjate tú, el señor Félix Ulloa Hijo. Él, cuando estaba director del NDI en Haití, me conoció cuando yo hice mi trabajo de grado para licenciarme en Ciencias Jurídicas, y en un espacio conocimos y le pareció el trabajo que nosotros hicimos, porque la investigación de grado que hicimos juntamente con otros compañeros era relacionado a un tema que él estaba trabajando mucho, que era la eliminación de la plancha nacional, no sé si recuerdas, y en el 2002 él presentó una demanda de inconstitucionalidad y en el 2003, finales, si no me equivoco, la sala resolvió en la que eliminaba la plancha nacional y ordenó a la Asamblea legislar en torno al artículo 2 del entonces Código Electoral para que se eliminara la plancha. Pero la sala no fue tan específica, entonces los diputados lo que hicieron fue tomar los 20 diputados de la plancha y distribuirlos. Cuando, según parece, la idea era desaparecerla y que quedáramos desde ahí con 64 diputados. Entonces, mi trabajo de grado fue en investigar la igualdad que existía con la elección de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, porque había evidentemente, y la sigue habiendo, una disparidad en cuanto que un diputado para Cabaña necesita 2.000 votos y acá necesitan 20.000. Y así fue que conoció Conocí al actual vicepresidente y él me dio una recomendación para asistir. No la tengo a la mano para ofrecértela, pero no he tenido, es más, la otra persona que asistió conmigo a esa beca, que seguramente lo conocen y lo puedo decir porque es mi gran amigo Marlon Ansora, un muchacho académico, seguramente lo conocen. Juntamente con él participábamos del movimiento Iniciativa Ciudadana, que lideraba el doctor Héctor Silva. Entonces no es cierto que yo tenga recomendaciones de gente del FMLN. Ahora, procurador, su proceso de elección estuvo marcado por unas características bien particulares. Agradecemos que usted esté explicando también y aclarando estas situaciones particulares. También se discutió mucho que usted tenía, y nosotros lo mencionábamos en la introducción, expedientes de investigación abiertos por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, tráfico de influencias y actos arbitrarios. ¿Nos puede explicar y compartir también cuál es el estado de estos procesos? Se oye bien feo y fuerte, ¿verdad? Perdón que diga así, pero se oye feo y fuerte cuando uno dice tráfico de influencia, falsedades. Hay cuatro denuncias, no hay procesos todavía, porque proceso es cuando ya se judicializa y ahí comenzamos con la etapa judicial. Hay 4 denuncias administrativas en sede fiscal. De hecho, yo he presentado escritos en 2 de ellas desde hace más de 1 año y medio, pidiendo que se archivaran porque había pasado más de 6 meses que establece el Código Procesal Penal para hacer la investigación administrativa sin que se requiera sobre ellos. Y recientemente una de las personas que me denunció también ha presentado un escrito pidiendo que se archive, me ha hecho llegar una copia del escrito. Y esas denuncias... ¿Y bajo qué argumentos está pidiendo esta persona en este caso específico? Ahora le explico, si me permite. Ocurre que todas esas denuncias yo las he tenido por mi trabajo. Ustedes han dicho al inicio que yo antes de ser procurador soy juez de San Vicente. Y antes de ser juez de San Vicente estuve de juez de lo civil en Cojutepeque. Entonces,
todas han sido en relación a sentencias que yo he emitido en mi cargo de juez. Ustedes saben que en un proceso judicial hay dos partes, pero las dos partes no pueden ganar. Hay una que se le va a asistir con el derecho y la otra que no. La parte que se ve afectada en su entender o que no prevalece su intención, ha decidido denunciarme. Entonces a mí, yo he dicho, esas denuncias no me preocupan en gran medida, o sea, una preocupación generan, pues, porque nadie quiere estar siendo investigado, pero no me preocupan grandemente porque mis argumentos de por qué tomé tales decisiones están en las sentencias. Ahí están las razones jurídicas y fácticas por las cuales decidí una u otra cosa. Entonces yo espero que la Fiscalía, cuando las vea, diga, pues no hay. Están, hasta ahora, entiendo que sí, yo he pedido, no me han notificado lo contrario. Pero quiero explicar dos, por ejemplo. Hay una que en un proceso ejecutivo mercantil, la parte demandada se le requería que pagara $15,000, me parece, en un documento privado autenticado de mutuo. Y cuando llegamos a la audiencia de prueba, la abogada de la parte demandada dijo que el documento no cumplía los requisitos legales y sustentaba su posición en una sentencia emitida, si no me equivoco, por la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. La parte demandante dijo que eso no era cierto, que el documento sí cumplía los requisitos y sustentaba su posición también en una sentencia de la misma sala, solo que más reciente. Entonces, cuando terminaron sus posiciones, les dije, tienen la sentencia física en sus manos para que me la puedan facilitar y corroborar lo que han dicho, y ninguno la tenía. En eso yo dije, vamos a suspender por 10 minutos, vamos a receso, voy a ir a mi despacho para buscarla en el centro oficial, documentación oficial de la Corte, y tomar decisión. Luego de 15 minutos no encontré la de la parte demandada. Entonces volví y resolví en atención a la parte demandante y ordené a la señora que cancelara la cantidad que le reclamaban. En el acta de la audiencia y en la sentencia yo lo que dije es que yo no encontré la sentencia a la que hizo referencia, pero la abogada me ha ido a denunciar porque dice que yo expresé que la sentencia no existe. Entonces, ese es un argumento porque me dice que yo he cometido falsedad y prevaricato, o sea, nada, un absurdo. Y el otro, la persona que me ha denunciado ha pedido la renuncia, el archivo, es porque cuando yo era juez en Cojutepec, llegó un señor, un usuario, y dijo que quería audiencia conmigo, lo pasé juntamente con mi secretario. Y me comenzó a contar de un proceso que él había tenido en el juzgado, en el que, según lo que él manifestaba, 2 empleados del juzgado le habían pedido dinero para que el caso avanzara de manera favorable a él. Sin embargo, terminó de manera desfavorable. Y luego, cuando pasó a la etapa siguiente, dice que habló con un funcionario judicial y que también le pidió dinero para que le ayudara. Y también obtuvo negativa. Entonces, cuando me contó todo eso, ustedes entenderán de la simple lógica que allí hay un evidente delitos. Entonces, yo, solo si me permite, porque así quiero dejarlo claro. Cuando me dijo eso, yo le dije, voy a levantar un acta y usted me firma y vamos a firmar mi secretaria y yo, porque yo esto tengo que informarlo a la Fiscalía. Es mi obligación como funcionario. Entonces, firmamos el acta, se la leí, la firmamos y yo lo que hice certificarla, le envié a Fiscalía. Cuando lo envié a Fiscalía, yo no estaba ordenado denunciando a nadie, pero las personas que se vieron mencionadas, una de ellas me fue a denunciar a mí porque decía que yo había incluido cosas que no eran en el acta. Si en esa acta habían cosas que no eran ciertas, quien tiene responsabilidad es el señor que las dijo, no yo. Entonces, por eso el señor ha pedido el archivo de eso porque ha entendido que no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa. Le hago una pregunta final antes de cerrar este bloque. Usted decía que la beca que fue a estudiar no la obtuvo producto de una recomendación del FMLN, sí. Pero decía que la recomendación vino del actual vicepresidente Félix Ulloa. ¿Cómo garantiza la independencia también con respecto al Ejecutivo, teniendo en cuenta que el vicepresidente ha sido cercano también a usted, como lo estaba explicando? Nunca nos hemos tomado un café así como estamos ahora aquí, pero es que si vamos a ponernos en esa, entonces también tengo vínculos con nuevas ideas. O sea, realmente es un absurdo creer que porque haya una recomendación de un funcionario, en este caso uno esté vinculado a, el señor en ese momento ni pensaba que podía ser vicepresidente. Muy bien, ya hablaremos también de su postura respecto a decisiones del gobierno que tienen que ver con los derechos humanos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la entrevista.
Continuamos esta entrevista en Matices. Esta noche nos acompaña José Apolonio Tovar Serrano, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Procurador, en el primer bloque usted ya presentaba su postura respecto a los señalamientos que hubo en el contexto de la elección suya como funcionario en esta institución de gobierno. Queremos seguir la entrevista. Hablemos ahora sobre su posicionamiento respecto a acciones que está tomando el órgano ejecutivo en temas que están vinculados con los derechos humanos, específicamente el trato en las cárceles. Una de las observaciones que hacen instituciones por la defensa de los derechos humanos es que las medidas que se tomaron en centros penitenciarios los primeros meses de la llegada del presidente Bukele al Ejecutivo correspondían a estas prácticas inhumanas de trato con los reclusos y que obstruían el proceso de reinserción a la sociedad. Es una recomendación que además y un lastre que el país viene teniendo desde la administración del FMLN con las medidas extraordinarias de seguridad pública. ¿Su institución ha ido a constatar lo que está pasando en los centros penales? ¿Tiene una postura usted como procurador respecto a las condiciones de los reclusos en cárceles? Sí, uno de los mandatos literales que la Constitución establece al procurador es vigilar el estado de los privados de libertad. En esa medida nosotros tenemos la facultad para poder ingresar a los centros penales y verificar las condiciones en las que se encuentran ellos. Y esto también, hay que decirlo, ha generado en la población la percepción de que somos protectores de delincuentes o de presos, dice la gente, ¿verdad? No, lo que ocurre es que nosotros sí hemos mantenido permanente vigilancia en algunos centros penales, particularmente las delegaciones departamentales son las que más cercanía tienen. En San Salvador solo tenemos La Esperanza, ¿verdad? Pero fíjese que yo particularmente, ustedes como saben, tengo 2 meses ahora, 2 meses y 4 días quizás de estar en la institución, y no puedo decirle que tengo ya un balance de la situación de privados de libertad en El Salvador a este momento. Porque he pedido un informe a todos los delegados departamentales para que me digan cuáles son las condiciones que ellos han observado en cada una de los centros penales que vigilan, o en el caso de Cuscatlán, que no hay centros penales, sino que solamente las Bartolinas de la PNC. ¿Y ya tienes información? Lo han enviado porque quisimos darle un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy que vino a principio de diciembre, pero no la hemos logrado sistematizar de manera conjunta. Lo que sí le puedo decir es que se han identificado casos particulares en los que se hizo gestiones con instituciones de salud, por ejemplo, para que brindasen atención a algunos de los privados de libertad, algunos que se identificaron en condiciones muy, muy lamentables, y se hicieron gestiones para que fueran atendidos. Hay que recordar que lo principal es encontrar una solución a un problema más que encontrar un culpable. Y luego, obviamente, habrá ese informe. Adelanto que estoy ahí en conversaciones, espero yo que haya un organismo internacional que nos ha ofrecido ayuda, porque sí, yo desde el 2005, que soy docente universitario, 2007, perdón, yo he siempre querido hacer una investigación situacional en centros penales. Ojalá que lo podamos Procurador, hacer. lo interrumpo aquí. Ya su institución, en la gestión anterior de la procuradora Raquel de Caballero, emitió informes también donde señalaba, y también se habían hecho con anterioridad, de que las condiciones de medidas extraordinarias provocaban una situación grave, por ejemplo, de casos de salud donde se registraban afecciones respiratorias. Cristosal ha presentado también una demanda de inconstitucionalidad por considerar que los regímenes de excepción son violatorios de los derechos humanos. Independientemente de que no tengan un diagnóstico actual, nos gustaría conocer su posición. ¿Este tipo de regímenes y este tipo de política del Ejecutivo es violatoria de los derechos humanos? Sí, evidentemente. Recordémonos que las personas privadas de libertad, por el hecho de estar en esa condición, no dejan de ser personas y en consecuencia le asisten los derechos humanos. Y eso es lo que tratamos de decirle a la población. No somos defensores de presos o delincuentes, como lo dicen, sino somos defensores de personas, porque ahí hay personas privadas de libertad. Y efectivamente, el solo hecho de exponer a la población reclusa en videos, en fotografías, en los que la población en general puede percibir las condiciones, a veces desnudos, con solamente ropa interior, eso es violatorio de la dignidad humana. Desde ahí podemos comenzar a decir que hay afectación a los derechos humanos. Por supuesto que el decir, si no bajan ustedes las órdenes de asesinar, no les doy tratamiento para tuberculosis, eso también es una afectación a derechos humanos, porque en el lenguaje coloquial que tenemos podríamos hablar incluso de extorsión,
¿verdad? Porque le estoy condicionando y realmente es una obligación del Estado proporcionar salud a todos los habitantes, incluidos las personas privadas de libertad. Ha dejado clara su postura, procurador, respecto al tema. Hay otro aspecto. En los últimos meses se ha venido discutiendo la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, un cuerpo legal que es necesario poder sancionar luego de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Queremos conocer su postura respecto a esto, porque el director del IDUCA, Tojeira, le envió una carta en la que le pide a usted que se pronuncie contra el documento de ley especial que presentó el arco conservador en la Asamblea Legislativa por considerar un anteproyecto que representa la impunidad. ¿Usted ya tiene una postura respecto a esto? ¿Rechaza este documento presentado por el arco conservador? Vea, no solo tengo una postura, sino que ya la he expresado en otras oportunidades. Sin embargo, yo quiero decir también que yo tengo mucho aprecio del padre Tojeira, le he seguido durante años en su opinión, pero también es cierto que no voy a hacer lo que él diga, ni lo que diga ninguna otra persona. Todos y todas en El Salvador tenemos libertad de expresión y por eso él puede hacerme una petición de naturaleza, pero también todos y todas tenemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de decir, nuestra forma de hablar. Entonces nadie va a imponerle a otra persona palabras literales que quiera decir. Y procurador, ¿cuál es su postura? Me he expresado sobre la situación esa. He dicho que en la Asamblea Legislativa hoy día hay dos proyectos. Ese presentado por las organizaciones sociales y el otro emanado de la comisión ad hoc, que es la que el padre Tojeira está mencionando. Ahí hay dos situaciones. Yo tengo información que la última reunión que sostuvo la comisión ad hoc, primero, se aprobó ese proyecto por mayorías, es decir, no hay unanimidad, hay partidos que no están de acuerdo con ese proyecto. Segundo, hay dos partidos, en concreto el FMLN y Cambio Democrático, que en esa reunión pidieron que se sometiera a discusión la ley presentada por las organizaciones sociales para discutir artículo por artículo. Significa que hay una división en esa subcomisión, lo que produjo esta situación. Por lo tanto, al margen de que esté o no esté en contra de ese proyecto, ese proyecto ni siquiera reúne el proceso de formación de ley, porque el otro sí tiene la firma de introducción y este no lo tiene. Pero sí nos interesa conocer su postura sobre un hecho político que es respaldar una iniciativa que señala, por ejemplo, aspectos como reducir a 1 año la presentación de denuncias ante casos que estén vinculados a violaciones a los derechos humanos. O sea, usted ante ese cuerpo, que a pesar de que no tenga la estructura que usted espera, ya es una decisión política de un grupo de partidos en la Asamblea Legislativa. Sí, y de hecho ya va a haber otro proyecto, van a haber 3, ya se va a presentar uno. Ya, pero sobre ese puntual, ¿cuál es su postura? Lo que te he dicho, Revisemos algunos puntos específicos. Por ejemplo, en ese anteproyecto que ya estaba mencionando Saúl, que han presentado este bloque de partidos, está la propuesta de que los denunciantes de crímenes de lesa humanidad solo tengan 1 año para presentar sus casos ante la Fiscalía. Sobre este punto, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero hay que tomar en consideración cómo está fortalecida o no la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Porque hay una unidad que hasta ahora sabemos solo hay 3 personas. Entonces, esas 3 personas van a atender todas las denuncias que se presenten en relación a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son los que no permiten amnistía. Ahora, la normativa debe tener plazos. Debe tener plazos. O sea, yo creo que debe establecerse un plazo. Ahora, si es muy corto el plazo, ya hemos tenido, perdón. ¿Por qué deben establecerse plazos? Por seguridad jurídica. Por seguridad jurídica. No podemos tener una situación abierta de por vida. Por seguridad jurídica deben establecerse plazos para ejercicio de acción. Pero en ese caso no asiste a las víctimas el plazo, es decir, ante una situación en la que las víctimas tienen que ser reforzadas para poder presentar denuncias de ese tipo, por lo que representa para ellos. Veamos, ¿qué es presentar una denuncia? Ir a la institución y decir soy víctima por esto y por esto. ¿Eso bastará o tardará 1 mes, 1 semana? ¿Es así de sencillo, procurador? Claro, usted va a la fiscalía y dice voy a poner una denuncia. Le pregunto para una víctima que ha sufrido graves violaciones a los derechos humanos. ¿Es así de sencillo? Por supuesto, porque veamos, lo que quiero decir es, usted como víctima pone la denuncia, allí empieza la investigación y si usted ve ahí, el artículo dice que es para poner la denuncia, no para hacer la investigación. La fiscalía tendrá que iniciar la investigación a partir de la denuncia. Entonces, por supuesto, no digo que sea como sencillísimo, pues, pero
seguramente habrá acompañamiento, nosotros mismos tendremos que brindar acompañamiento a las víctimas, pero cuando el artículo dice para poner la denuncia, solo es hacer la información a la institución, Ahora, porque la institución deberá iniciar el proceso investigativo. Usted nos dice deben de haber plazos por seguridad jurídica, pero los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles. Así es correcto, pero ¿qué es lo que es imprescriptible? La investigación, es decir, no puede decir, no, ya pasó tanto tiempo y ya no lo vamos a investigar. Eso es lo que estamos diciendo, o sea, pero el plazo que se está poniendo no es para investigar, es para informar, es para decir, miren, yo soy víctima y vengo a poner la denuncia porque soy víctima para que se inicie el proceso investigativo. Pero al final no termina teniendo una consecuencia respecto a la imprescriptibilidad de esos delitos. Si usted le pone un plazo para que la gente denuncie, el proceso seguirá abierto, independientemente. ¿No es una contradicción eso? No, porque si me lees el artículo, va a ver que dice que es para poner la denuncia. Y la denuncia es solo hacer llegar a la institución que yo soy víctima y que porque soy víctima te cuento cómo ocurrió y quiero que tú inicies la investigación. Entonces, lo que sí no puede ser es ponerle a la fiscalía, mire, si ya pasaron 30 años desde que vino usted a decirme, ya no la tomo. La prescripción es, usted me viene a decir que es víctima. Sí, pero fíjese que como fue en 1980 y ahora ya tenemos 30 años, ya eso ya no lo puedo investigar. A eso se refiere la prescripción. ¿Usted está de acuerdo que los victimarios también deben responder con su patrimonio para reparar a las víctimas? Por supuesto. Primero porque yo creo que es de responsabilidad personal, atendiendo un tanto a los últimos antecedentes generados por la Sala Constitucional. Si ahora es obligación responder con patrimonio particular a las acciones administrativas tomadas por funcionarios en el ejercicio de los mismos, entiéndase una suspensión, un despido, una destitución, una remoción, un traslado, pues entonces también esos actos que son, como ya la ley indica, crímenes de guerra y lesa humanidad que causaron grandes conmociones, pues deben responder con su patrimonio. Procurador, en Focos, en alianza con el periódico digital El Faro, también hemos publicado recientemente 2 investigaciones que hablan sobre masacres cometidas durante la guerra civil. Uno de los casos expone que durante los 80, en facciones del FMLN como las FPL y el PRTC, se ejecutaron a decenas de personas simplemente por sospechar injustificadamente que eran infiltrados en las filas de las guerrillas. Las víctimas dicen además que estas masacres fueron de conocimiento de la cúpula del FMLN. Ante estos casos, ¿qué exige usted como procurador para la defensa de los derechos humanos al FMLN? Pues yo a ellos no les puedo exigir nada porque son un ente privado. O sea, yo como procurador le puedo exigir o reorientar o recomendar al ente público, pero a un ente privado creo que no tengo facultad. Ahora, lo que sí es cierto es que en la sentencia de la Sala Constitucional lo que establece es que deben investigarse todos aquellos hechos ocurridos entre 1980 y 1992, particularmente aquellos que están identificados en el informe de la verdad. Entonces, esos habrá que investigarlos y generar todo el proceso judicial respectivo para que se generen y se cumplan requisitos que dijo la Sala. Pero el proceso periodístico que ejerció Focos y El Faro determinó que efectivamente se cometieron estos crímenes y que hay una cantidad importante de víctimas dispuestas a denunciarlos. Qué bueno. Muy bien. Ahora, la pregunta es que alrededor de esos crímenes hay personas que tienen un poder político importante dentro de la estructura del FMLN que tienen que rendir cuentas. ¿Usted le acompañará a estas víctimas para posicionarse frente a estos personeros políticos? A todos, hay que acompañarlos a ellos y a todos. ¿Y está dispuesto a que el FMLN también cumpla su responsabilidad en facilitar todos los que participaron y que sean mencionados y que sean investigados y sean encontrados culpables deben responder por lo que hicieron? Procurador, también queremos hablar el tema de las víctimas y de la discusión sobre una ley de justicia transicional es importante. También queremos hablar sobre otros temas porque instancias como Naciones Unidas, también hablando sobre la situación de derechos humanos, han dicho que la penalización absoluta del aborto en El Salvador constituye un trato inhumano y cruel. ¿Cuál es su posición sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en causales específicas? La despenalización del aborto. A ver, El Salvador hasta 1997 tenía contemplado en el Código Penal 4 atenuantes de responsabilidad en caso de homicidios. Y uno eran abortos terapéuticos, aborto eugenésico, me parece.
y el otro se me escapa. Mira, aquí es una situación delicada para el país. Aquí, si revisamos el último examen periódico universal que se realizó en El Salvador, lo que se decía también era que había que fortalecer las áreas de la atención médica por la violencia obstétrica que se practica. En ese sentido, yo creo que es importante que también hagamos un énfasis en que la atención médica a las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, pueda ser oportuna. Si no, vean que hace 15 días una mujer falleció porque el lugar de residencia de ella estaba tan distante de la unidad de salud que no alcanzó a llegar. Y eso también debe tomarse en cuenta porque el tema tiene que ver con niveles culturales. Debe de ver con niveles culturales. ¿En qué sentido, procurador? En que, vamos a ver, recientemente el director de una unidad de salud, de una dirección de salud, no me recuerdo, estaban en un foro sobre educación sexual integral. Yo estoy convencido que debe iniciar El Salvador un programa sistemático a profundidad de educación sexual integral, en el que se haga ver todo este tipo de situaciones. Pero ¿qué ocurrió al día siguiente? Le piden al presidente que lo destituya. ¿Por qué? Porque creen que al generar un espacio de esta naturaleza se está atentando gravemente contra valores y principios, lo cual no es cierto. Muy bien. Procurador, eso es muy cierto. Usted ha señalado que es importante tener un proceso más preventivo respecto al tema, pero hay un hecho concreto y es que actualmente hay una legislación que es totalmente restrictiva respecto al hecho de que una mujer aborte en situaciones en las que tiene complicaciones obstétricas. Sobre ese tema en particular, ¿usted recomienda un cambio en la legislación de El Salvador para flexibilizar y volver al patrón de 1996? Y mire, de recomendar que se modifique, tendríamos primero que pasar por 2 legislaturas. Porque está en la Constitución. Bueno, sabemos el procedimiento, sí. pero ¿su postura cuál es? Pues claro, que se analice, que se verifique, que Bueno, se una haga. reforma al Código Penal. No, porque tendría que cambiar la Constitución, porque la Constitución establece que se reconoce a la persona humana desde la concepción. Entonces usted no puede legislar en el Código Penal algo que es contrario a la Constitución. Pero su postura entonces es que está abierta a la discusión, pero no tiene una postura contundente de que hay que volver a... Sí, debe ser un análisis a profundidad. Al igual que con la ley, yo creo que la Asamblea Legislativa debe iniciar consensos de diálogo o mecanismos de diálogo sinceros. A nosotros nos falta a nivel legislativo discusiones sinceras. Muy bien. Procurador Apolonio Tovar, queremos agradecerle su tiempo con Focos por venir a esta entrevista y poder responder a esos cuestionamientos. No, con gusto. Cualquier otra oportunidad, ahí estaremos. Muy bien, muchísimas gracias. Karen, también gracias por esta entrevista. Y también quiero aprovechar esta oportunidad, Karen, para anunciar de que en este primer programa del año también iniciamos una nueva etapa en Focos. Estamos haciendo ajustes importantes también para poder profundizar en el periodismo investigativo desde la televisión. De mi parte también concluyo acá una etapa frente a la entrevista, pero tú quedarás conduciéndola e iniciará también un proceso de fortalecimiento aún mejor en los formatos de este programa. Bueno, Saúl, muchísimas gracias de parte también de todo el equipo que hace Focos y por supuesto gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado en este espacio que co-conducimos. Y bueno, un gran reto y esta mesa queda abierta, por supuesto, para recibir sus comentarios y también para seguir haciendo entrevistas de profundidad. Así es. Bueno, cerramos así, hacemos una pausa, ya regresamos con más contenidos en Focos.